Jesús enfatizó: esto es hipocresía. Aprovechar el cristianismo y la oración para mejorar tu propia imagen y que otros te vean como espiritual no es aceptable. Es crucial, por lo tanto, ser vigilantes al tratar estos temas. ¿Qué impulsa nuestras acciones? La oración es un pilar de la práctica cristiana, un momento íntimo de diálogo directo con Dios. De todas las oraciones, el Padre Nuestro es particularmente significativo como el modelo ejemplar que Jesús nos dio. Sin embargo, incluso en esta práctica crucial e influyente, pueden ocurrir errores que diluyan la sinceridad y profundidad de nuestra conexión con Dios. Exploraremos un tema crítico para cada creyente: los errores que debemos evitar durante la oración. A menudo, por desconocimiento, adoptamos comportamientos o hábitos que debilitan nuestra comunicación espiritual. ¿Cuáles son las cosas que debemos evitar para asegurarnos de que nuestras oraciones sean efectivas y agradables a Dios? En nuestra conversación revisaremos consejos sobre las precauciones a tomar cuando nos relacionamos con Dios a través de la oración, basándonos en las enseñanzas de Jesús. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte actualizaciones importantes. A continuación, profundicemos en lo que debemos evitar en la oración y obtengamos una comprensión más profunda de la esencia de una comunicación efectiva con Dios. Aunque todos los cristianos oran, no es una habilidad inherente para nosotros. Orar como Dios nos instruye requiere disciplina y determinación. Claro, en momentos de urgencia, todos oramos de la manera que sabemos y podemos, ¿verdad? Y Dios, en su infinita bondad, responde porque el Espíritu Santo intercede por nosotros y Jesús media a nuestro favor. Sin embargo, normalmente, nuestras oraciones deben alinearse con las enseñanzas de Dios y seguir sus directrices. Veamos dos enseñanzas clave de Jesús sobre lo que debemos evitar en la oración. Nota la manera específica en que introduce este tema en el versículo 5. Y cuando ores, no dice si oras, sino cuando ores. Esto implica una expectativa de la oración como una práctica regular para cada discípulo. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. En el Nuevo Testamento no hay instrucciones específicas sobre la duración de la oración. La Escritura no especifica si debemos orar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora o media hora. En cambio, enfatiza el principio de orar continuamente. La oración debe ser un elemento persistente en la vida de un creyente. Algunos pueden orar brevemente, mientras que otros pueden pasar periodos prolongados en oración. Lo importante es la calidad y la constancia de nuestra vida de oración. Sin embargo, es incorrecto afirmar que solo quienes oran 1 hora diaria están verdaderamente en oración. Tal estándar no está respaldado por la Biblia, que nos instruye a orar constantemente. Esto significa mantener una actitud de oración durante todo el día, ya sea en el auto, en casa, en la cocina, en la universidad, en la escuela o en el trabajo. Debemos estar siempre dispuestos a comunicarnos con Dios, manteniendo un espíritu abierto y de oración. A lo largo del día, esto puede manifestarse en breves diálogos con Dios, como orar por alguien que tal vez te ofendió en el tráfico, en lugar de responder negativamente. Este diálogo continuo y abierto con Dios en todos los momentos de la vida es la verdadera esencia de la oración. Puedes pasar todo el día de esta manera. Mientras preparas el almuerzo en la cocina, podrías pensar: Señor, sé que alguien en la iglesia está pasando por dificultades, sin tener suficiente para comer, y aquí estoy con abundancia. Oro por ellos en este momento, Señor. Movido por tu espíritu, compartiré algo de lo que tengo o haré una donación para ellos. Esto ilustra que hay innumerables razones para orar durante el día,
manteniendo una conexión constante con Dios, permaneciendo en comunión e integrándolo en tu vida diaria. Esto se alinea con la enseñanza bíblica de orar sin cesar. También puedes reservar momentos específicos para una oración enfocada, ya sea solo, con tu cónyuge, familia, amigos o en la iglesia. Estos momentos ofrecen varios beneficios, como la capacidad de concentrarte, involucrarte con las Escrituras para enriquecer tus oraciones y unirte a otros, para obtener una perspectiva más amplia sobre los temas importantes de oración. Así, en la iglesia, organizamos reuniones de oración y nos esforzamos por unir a los creyentes. Estas actividades de la iglesia y las reuniones de oración nos apoyan porque es nuestra responsabilidad orar continuamente y permanecer en comunión con Dios. Esto se refleja en las palabras de Jesús: cuando ores, lo que indica una expectativa de oración, no una sugerencia. Ahora, abordemos dos cosas que debemos evitar. Primero, no debemos actuar como hipócritas. Para entender esto, debemos examinar el origen de la palabra hipócrita. En griego, significa literalmente esconderse detrás. Históricamente, este término se usaba para describir a los actores en el teatro antiguo, quienes actuaban usando máscaras frente al público. Probablemente conozcas las icónicas máscaras. Una que muestra risa, mientras el actor podría estar llorando o sintiendo ira detrás de ella. Así, los actores eran llamados hipócritas porque ocultaban sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada, mostrando solo lo que era esperado o escrito. El término hipócrita evolucionó para describir a personas que fingen ser algo que no son, presentando una falsa imagen de virtud o piedad. En la época de Jesús, el término era ampliamente comprendido y él lo utilizó para describir a aquellos que usaban la oración para aparentar devoción y espiritualidad ante los demás, pero que en su corazón estaban lejos de ello. Este uso indebido de la oración consiste en actuar para una audiencia en lugar de tener una comunión sincera con Dios. Jesús no prohibía la oración pública, sino que enfatizaba que el motivo debía ser conectarse con Dios, no ganar admiración o aprobación de otros. Este concepto de hipocresía se aplica ampliamente más allá de la oración. Por ejemplo, alguien puede estar activamente involucrado en la iglesia y participar en numerosas actividades religiosas, pero carecer de sinceridad y pureza de corazón. Esta es la máscara del hipócrita. Alguien que proyecta una imagen de fidelidad y devoción que no refleja su verdadero ser. Jesús señaló particularmente a los fariseos en este contexto. En el versículo 5 destaca que en su tiempo los fariseos eran conocidos por su dedicación religiosa, observando meticulosamente la ley de Dios y los rituales de la ley de Moisés. Sin embargo, su religiosidad exterior era solo una fachada. Irónicamente, estos fueron los mismos individuos que más tarde jugaron un papel en la condena de Jesús a la muerte. Él advirtió: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esta era una práctica común entre los fariseos, quienes buscaban mostrar su piedad públicamente, mientras que normalmente las oraciones en las sinagogas se realizaban de manera más discreta y las enseñanzas se daban estando sentados. Cuando a un fariseo se le invitaba a ofrecer una oración, no oraba en silencio en un lugar apartado. En cambio, se levantaba con audacia y proclamaba: «Oh Dios», haciendo de su oración un espectáculo. Los espectadores quedaban impresionados, pensando que era un devoto siervo de Dios. Sin embargo, sus acciones eran insinceras, meramente una actuación para el público. De manera similar, según la ley de Moisés, los judíos debían orar 3 veces al día. En esos momentos, un fariseo elegía deliberadamente un lugar muy visible en la plaza,
quizás en una intersección concurrida. Antes de comenzar sus oraciones, escaneaba el área para asegurarse de que estaba siendo observado, y luego iniciaba su exhibición pública de piedad, buscando captar la atención de los transeúntes. Jesús condenó este comportamiento como hipócrita, enseñó que usar el cristianismo, y especialmente la oración, para elevar el ego o el estatus social es incorrecto. La intención detrás de nuestras acciones es profundamente importante. Aunque Jesús no prohibió la oración pública, enfatizó que ésta debe ser un acto de comunicación con Dios, no una herramienta para impresionar a otros o proyectar una falsa espiritualidad. Jesús señaló que esas personas ya habían recibido su única recompensa, la admiración y el aplauso humanos. Pero tales elogios son superficiales y efímeros. Esas oraciones no llegarán a los oídos de Dios, dejando al fariseo con nada más que el elogio de las personas. Lo que Jesús enfatiza aquí es la importancia de una oración genuina y sincera, lejos del escrutinio de los demás. Él instruye: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esto no significa que la oración pública esté prohibida o que orar a solas en tu cuarto sea la única forma válida. Más bien, Jesús destaca el peligro de la hipocresía, sugiriendo que, si ayuda a mantener la sinceridad, uno podría necesitar orar en privado. La oración es fundamentalmente una interacción personal con Dios, quien nos observa no solo en la soledad, sino en todos los aspectos de nuestra vida diaria, mientras conducimos, trabajamos, en la escuela o en la oficina. Dios nos ve en todas partes, y es a Él a quien deben dirigirse nuestras oraciones. Comprender las palabras de Jesús en su contexto es crucial. Él condena la naturaleza performativa de la oración utilizada para ganar la aprobación humana y enfatiza la intimidad de nuestra relación con Dios, quien siempre nos observa. Además, Jesús advierte contra la repetición vacía de palabras, otra forma de insinceridad. Utiliza a los fariseos como ejemplo a rechazar, mostrando sus exhibiciones públicas como defectuosas, y señala las prácticas de los paganos como otro enfoque inapropiado para la oración. Ambos están marcados por la superficialidad en lugar de la profunda conexión personal que debería caracterizar nuestras conversaciones con Dios. Este diálogo con lo divino está destinado a ser auténtico y reflejar una verdadera conexión, sin influencias del deseo de alabanza humana. Es un error pensar que la devoción religiosa es exclusiva de los cristianos. Los paganos también son profundamente religiosos, tienen sus propios dioses a quienes rezan, ofrecen sacrificios y siguen códigos morales que creen inspirados divinamente. Sin embargo, estas prácticas provienen de ideas humanas en lugar de la revelación divina, lo cual es una diferencia fundamental con el cristianismo. Las religiones paganas suelen incorporar la repetición de oraciones, usando mantras o frases específicas repetidamente, bajo la creencia de que tales recitaciones pueden influir mágicamente en sus dioses. Un ejemplo vívido de esto se encuentra en el Antiguo Testamento durante el encuentro entre Elías y los profetas de Baal. Este evento destacó las diferencias entre el Dios de Israel y los dioses paganos adorados por otros en la región. Elías organizó un desafío para demostrar cuál deidad era real, un altar para Baal y otro para el Dios verdadero. Los profetas de Baal pasaron todo el día rezando fervientemente para que Baal enviara fuego del cielo, gritando: «¡Respóndenos, Baal!», repetidamente, y autolesionándose en su desesperación por obtener una respuesta. En contraste, Elías se burlaba de sus esfuerzos,
sugiriendo que necesitaban gritar más fuerte por si su Dios estaba ocupado. Cuando llegó el turno de Elías, simplemente empapó su altar con agua y elevó una única y sincera oración a Dios para que se revelara. El resultado fue impactante. Fuego descendió del cielo y consumió el altar, demostrando claramente el poder del Dios verdadero frente a la ineficacia de los cánticos paganos. Esta historia subraya el mensaje que Jesús transmitió sobre la naturaleza de la verdadera oración, en contraste con la repetición ritualista, destacando la sinceridad y la fe en la relación con Dios por encima de los rituales vacíos. Jesús enfatiza que la oración no debe depender del volumen de palabras, como ocurre en las prácticas de algunos no cristianos, que creen que su verbosidad garantizará que sus oraciones sean escuchadas. Esto es una idea errónea que proviene de no conocer verdaderamente a Dios. Jesús aconseja: no sean como ellos, porque Dios ya comprende nuestras necesidades antes de que las expresemos. Este entendimiento proviene de la naturaleza de Dios como omnisciente, omnipotente y omnipresente, lo cual lo distingue de las deidades ficticias concebidas por la imaginación humana. La profunda comprensión de Dios sobre nuestras necesidades supera incluso nuestra propia conciencia, lo que a veces nos lleva a pedir cosas que pueden no ser lo que realmente necesitamos. Las enseñanzas de Jesús no implican que debamos evitar buscar la ayuda de Dios persistentemente ni dejar de perseverar en la oración cuando las respuestas parecen retrasarse. La esencia está en diferenciar entre un compromiso significativo en la oración y el mero recitado repetitivo. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la Iglesia Católica, donde los creyentes pueden recitar múltiples Ave Marías o Padres Nuestros como forma de penitencia, buscando perdón o favor divino. Este método asume que la repetición por sí sola podría persuadir a Dios a actuar. Sin embargo, Jesús aclara que simplemente repetir palabras no es la clave para obtener respuesta divina. No obstante, esto no implica que uno no deba dialogar o luchar con Dios en sus oraciones. Se trata de la calidad y la intención detrás de nuestras oraciones más que de la cantidad de palabras que pronunciamos. Considera la diferencia en cómo un niño podría dirigirse a su madre. Si un niño repite constantemente: «Mami en el cielo, quiero comer, mami en el cielo, quiero comer», podría sonar más molesto que tierno. Un enfoque más efectivo sería que el niño dijera: «Mami, tengo hambre y necesito comer. Sabes que tengo 5 años y necesito comidas regulares. ¿Por qué no me respondes? ¿No te importa?». Esto ilustra una forma de comunicación más profunda y significativa, similar a lo que Jesús fomenta en la oración. Persistir en la oración implica entablar un diálogo genuino con Dios, cuestionar y buscar comprensión. ¿Por qué no me respondes, Señor? ¿He hecho algo que te ofenda? ¿Hay algún pecado en mi vida? ¿O estoy pidiendo algo indebido? Eres tan bueno y tu palabra dice que nos respondes cuando clamamos. Este enfoque no se trata de repetición vana, sino de esforzarse en la oración, luchar con Dios y buscar su voluntad. La Biblia anima este tipo de oración persistente y reflexiva. Sin embargo, simplemente repetir frases con la esperanza de que esto haga que Dios escuche es una incomprensión de su naturaleza. Esto se asemeja más a un ritual pagano que a una práctica cristiana. Dios ya conoce nuestras necesidades, pero desea que nosotros las comprendamos profundamente y las articulemos con claridad. Nos invita a razonar con Él, a presentar nuestros motivos y a explicar por qué debería responder a nuestras oraciones. Un ejercicio efectivo podría ser escribir 10 razones por las que Dios debería responder a una oración específica, ayudándonos a aclarar nuestros pensamientos y profundizar en la comprensión de nuestras propias peticiones.
Esto no solo demuestra la seriedad de nuestra solicitud, sino que también fortalece nuestra relación con Dios a través de una oración reflexiva e intencionada. Entabla un diálogo con Dios. Podrías descubrir que tus deseos no son tan cruciales como creías al principio. A menudo presentamos a Dios exigencias que no son realmente esenciales y podríamos vivir sin lo que pedimos. Jesús destacó dos prácticas que debemos evitar en la oración. La primera es la hipocresía, orar de una manera que no representa quienes somos realmente. La segunda es la repetición vacía. En lugar de repetir palabras sin pensar, debemos hablar con sinceridad con Dios y persistir en nuestro diálogo, reconociendo que Él comprende nuestro corazón. En la siguiente parte de sus enseñanzas, Jesús expone lo que nuestras oraciones deberían incluir. Luego presenta el Padre Nuestro como un ejemplo. Antes de profundizar en el Padre Nuestro, es importante entender el propósito de Jesús al dar este modelo a sus discípulos. ¿Estaba sugiriendo que esta oración debería convertirse en una recitación rutinaria al despertar cada día? Deberíamos comenzar cada mañana con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y de la misma forma, ¿esta debería ser nuestra oración cada noche antes de dormir? ¿Fue diseñada para ser un patrón definitivo o solo un modelo? Algunos creen que sí, y a lo largo de la historia del cristianismo, como se mencionó anteriormente, hay grupos que se adhieren estrictamente al Padre Nuestro como su única forma de oración. Para algunos, el Padre Nuestro se convierte en su único recurso, sintiéndose incómodos con la idea de hablar libremente con Dios, como lo harían con otra persona. Esta dependencia podría llevar a una situación en la que solo puedan orar mediante las palabras repetidas del Padre Nuestro. Sin embargo, probablemente este no era el propósito de Jesús. Él dio el Padre Nuestro no como un guión a recitar sin pensar, sino como una guía que establece prioridades para nuestra vida, resaltando en qué debemos enfocarnos en relación al reino de Dios y nuestra existencia terrenal. En mi experiencia, el Padre Nuestro es una herramienta eficaz, especialmente cuando me siento perdido o sin saber por qué orar. Me ayuda a reenfocar y realinear mis pensamientos, asegurándome de no quedarme sin palabras en la oración. Al considerar cada parte del Padre Nuestro y usarlo para guiar mis oraciones en los aspectos relevantes de mi vida y fe, este no solo funciona como un recordatorio, sino como un marco completo para la oración. Este enfoque lo transforma de una mera repetición a una guía significativa sobre cómo orar efectivamente. La oración es un aspecto fundamental de la espiritualidad cristiana, ya que es una línea directa para comunicarse con Dios, donde los creyentes pueden adorar, expresar gratitud, confesar errores y buscar orientación. Sin embargo, es posible equivocarse en esta práctica crucial si no se aborda con cuidado. Existen varios errores que pueden reducir la efectividad de nuestras oraciones, bloqueando la rica conexión que se pretende tener con Dios. Un error importante es la falta de sinceridad. Dios busca una relación auténtica con nosotros, exigiendo apertura y honestidad en nuestra comunicación. El acto de presentarse como más devoto de lo que uno es, conocido como hipocresía, no es bien recibido en la presencia de Dios. Jesús advirtió específicamente contra este comportamiento en el capítulo 6 de Mateo, aconsejando que la oración debe ser un compromiso privado y sincero, no una exhibición pública para impresionar a otros. También habló contra la repetición sin sentido de palabras en la oración durante el Sermón del Monte, como se menciona en Mateo 6.7, donde advirtió contra parlotear como los paganos, quienes creen que sus oraciones son respondidas solo por su verbosidad.
En cambio, la oración debe ser un diálogo activo con Dios, no una repetición mecánica de palabras sin reflexión. Otro obstáculo significativo para una oración eficaz es la falta de fe. Santiago enfatiza que al pedir algo a Dios debemos hacerlo con fe, sin dudar, ya que la oración sin fe es ineficaz y muestra una falta de confianza en las capacidades y la bondad de Dios. Es vital acercarnos a Dios con la seguridad de que Él está atento y responde en alineación con su propósito divino. Es esencial asegurarse de que nuestros deseos estén en armonía con la voluntad de Dios. La primera epístola de Juan nos instruye que Dios escucha cuando nuestras peticiones se conforman a su voluntad. También es clave buscar la guía del Espíritu Santo para asegurar que nuestras oraciones reflejen las intenciones de Dios. Otro desafío para mantener una vida de oración efectiva es la distracción. En el mundo actual, las distracciones están siempre presentes y pueden invadir fácilmente nuestro tiempo dedicado a la oración. Establecer un espacio tranquilo y reservar momentos específicos para orar puede ayudar a centrar nuestros pensamientos y emociones en Dios. Veamos ahora dos ejemplos bíblicos que ilustran la fuerza de una oración sincera y confiada. Una narrativa bíblica notable sobre el poder de la oración es la de Ana, la madre de Samuel, detallada en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana era una mujer devota casada con Elcaná, pero no podía concebir, lo que le causaba gran tristeza. En su época, la infertilidad se consideraba una gran deshonra. A esto se sumaba Peniná, la otra esposa de Elcaná, quien se burlaba y ridiculizaba a Ana por su esterilidad. Un año, durante su peregrinación anual al templo de Silo para adorar y hacer ofrendas, Ana sintió una profunda tristeza. En su angustia, entró en el templo y oró con lágrimas por un hijo. Hizo un voto sincero: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, no olvidando a tu sierva y dándole un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza». Mientras Ana oraba en silencio, sus labios se movían sin emitir sonido, y Elí, el sacerdote, la observó y la confundió con alguien embriagado. Después de que ella aclaró que simplemente estaba derramando su corazón a Dios en su profunda angustia y anhelo de un hijo, Elí le respondió con una bendición: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Tras su ferviente oración, Ana regresó a casa y sus oraciones fueron respondidas. Concibió y dio a luz a un hijo llamado Samuel, que significa escuchado por Dios, reflejando su creencia de que Dios había respondido a sus oraciones. Una vez que Samuel fue destetado, Ana cumplió su promesa. Lo llevó al templo en Silo y lo presentó a Elí, declarando: «Oré por este niño, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por tanto, mientras viva, está dedicado al Señor». Samuel fue criado en el templo, convirtiéndose en uno de los profetas más estimados de Israel. La historia de Ana es una ilustración profunda del impacto de una oración genuina y sincera. Su intensa devoción y humildad ante Dios no solo le trajeron el regalo de un hijo, sino que también prepararon el camino para el papel significativo de Samuel como líder espiritual en Israel. Esta historia refuerza el mensaje de que Dios escucha atentamente las oraciones de su pueblo y responde de maneras que superan nuestras expectativas. Otra demostración poderosa del poder de la oración en la Biblia es la historia de Ezequías, rey de Judá, durante el asedio de Jerusalén por el ejército asirio, comandado por el rey Sennacherib. Este relato se detalla en Segundo de Reyes, capítulo 19. Ezequías, conocido por su justicia y devoción a Dios, enfrentó una situación desesperada mientras los temibles asirios, después de haber conquistado naciones vecinas, ahora amenazaban la misma Jerusalén.
El enviado de Sennacherib llevó un mensaje destinado a aterrorizar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, jactándose de que ningún dios de las naciones conquistadas había podido resistirles y afirmando que Jerusalén sufriría el mismo destino. Ante esta grave amenaza, Ezequías buscó la intervención divina. Fue al templo, postrándose humildemente ante Dios, y también envió emisarios al profeta Isaías, pidiendo sus oraciones. La situación se intensificó cuando Ezequías recibió una carta blasfema de Sennacherib, que se burlaba de Dios y amenazaba la ciudad. En un acto de fe profundo, Ezequías llevó la carta al templo, la extendió ante el Señor y oró con fervor. Imploró: «Oh Señor, Dios de Israel que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios viviente. Ahora, oh Señor nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú solo, oh Señor, eres Dios». Dios respondió a la ferviente oración de Ezequías a través de Isaías. El profeta le transmitió la seguridad de que Dios había escuchado su súplica y que Sennacherib no penetraría los muros de Jerusalén. Dios declaró su protección sobre la ciudad y profetizó la derrota de las fuerzas asirias. Este incidente resalta el impacto profundo que puede tener una oración sincera y humilde, demostrando que, incluso frente a probabilidades abrumadoras, la fe en Dios puede traer una liberación milagrosa y afirmar su soberanía ante el mundo. Esa noche, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio y mató a 185,000 soldados mientras dormían. Al amanecer, los pocos sobrevivientes estaban dispersos y el rey Sennacherib se retiró a Nínive, donde más tarde encontró la muerte a manos de sus propios hijos. Jerusalén permaneció intacta, cumpliendo la promesa de Dios a Ezequías. Este episodio subraya la profunda influencia de la oración en momentos de amenaza extrema. Ante un peligro aparentemente insuperable, el giro de Ezequías hacia la oración ferviente provocó una intervención divina que salvó a Jerusalén de una caída inminente. Este evento es un potente testimonio de la disposición de Dios para escuchar y responder poderosamente a las oraciones de aquellos que le sirven. Ahora, oremos juntos. Padre Celestial, estamos agradecidos por el privilegio de poder acercarnos a ti directamente a través de la oración. Guíanos para orar con corazones genuinos y puros, no para la vista de otros, sino únicamente para tu aprobación y comunión. Líbranos de los peligros de la hipocresía y la repetición sin sentido, que pueden empañar el verdadero espíritu de nuestra comunicación contigo. Infunde en nosotros humildad y una fe inquebrantable para confiar completamente en tus planes. Ayúdanos a alinear nuestras oraciones con tus intenciones divinas, buscando tu dirección en todas nuestras acciones. Permítenos mantener un diálogo constante contigo, conscientes de tu apoyo siempre presente, escuchando nuestras peticiones y guiando nuestros pasos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes curiosidad sobre la oración y su papel en la espiritualidad cristiana, no te pierdas el próximo video en tu pantalla. Profundizaremos en la importancia del ayuno como un acto profundamente espiritual que capta la atención de Dios. El ayuno, al igual que la oración, debe ser una muestra privada de verdadero compromiso y humildad hacia Dios, y no un espectáculo público. Presta atención a las enseñanzas de Jesús sobre evitar la hipocresía. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo el ayuno puede fortalecer nuestra conexión con nuestro Padre Celestial. Haz clic en el enlace del video en tu pantalla para continuar tu exploración espiritual.